Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús salió nuevamente a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, muchos publicanos y pecadores se sentaron a comer con él y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Los escribas del grupo de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a los discípulos: ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Queridos Jesús. hermanos, ¿cómo termina este evangelio? Qué lindo. Yo dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Algunas veces nosotros parecemos, ¿verdad? Porque siempre estamos atacando, estamos diciendo, estamos anunciando la palabra de Dios. No es fácil para el profeta tener que, por una parte, anunciar o cosas positivas. Muchos de los profetas, Isaías, llegarán tiempos, etcétera, cosas lindas. Pero al mismo tiempo dicen también, atención, que también llegarán momentos de catástrofe si nosotros no respondemos a la palabra de Dios, a la propuesta de Dios. Y entonces aquí nos dice: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Justamente es el denunciar, el decir. Son los pecadores, dice, los que necesitan. Y queridos hermanos, humildemente tenemos que decir que todos somos pecadores, todos somos pecadores. Yo me pongo en primer lugar, Señor, y necesito verdaderamente que me purifiques en mis intenciones, en mis acciones, en mi obrar, y también que me purifiques verdaderamente de todas aquellas cosas negativas, de todos aquellos malos ejemplos, ¿verdad? Pero así también, queridos hermanos, todos tenemos que mirar un poco y darnos cuenta. Porque la palabra de Dios, cuando nos indica un camino, una ruta, quiere decir que nosotros tenemos que comenzar a reflexionar. En realidad, este es el objetivo a donde queremos llegar, la vida de la comunidad. Resurrección quiere decir que todos verdaderamente estemos mejor, todos estemos mejor. Ese es el objetivo verdadero de la comunidad. Y eso es lo que la Biblia te presentó y te presenta siempre. Que toda la comunidad, todos estemos verdaderamente respondiendo al objetivo de Dios, la dignidad de los hijos de Dios, que somos todos nosotros, ¿verdad? La humanidad. Y desde ahí yo pienso que todos tenemos una lógica. Y todo lo que estamos al frente, yo sé que todo lo que estamos al frente de algunas instituciones no son tan viroshuco como decimos. Tal vez por ahí haya alguno que se le metió ahí por ser amigo, porque me hizo hurra, por esto y aquello, que no es que se formó tanto, no tiene una luz para decir. Pero la gran mayoría yo veo que son gente, doctores, licenciados, Estados Unidos o Europa, no sé dónde. Entonces quiere decir que pienso yo que esa formación no habrá sido ir solamente para macanear por ahí, ¿verdad? Sino que para venir después y ejercer esa sabiduría que Dios te ha dado para organizar. Nuestro problema es de organización. Aquí, si estamos enfermos, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Quiere decir que si somos pecadores, es aquí. Primero, y desde ahí vamos a hacer este nuevo camino. Desde ahí vamos a proyectarnos. Y si tenemos capacidad, ustedes saben que enseguida esto vamos a salir así. Ya no queremos más ver 2025 indígenas en la calle, pobrecitos, sucios con sus hijos. Yo veo ahí, y generosa tu lañana gente,
Porque baja el vidrio y le da, aunque sea de 5.000 y 10.000 y 20.000 y que está ahí, ¿verdad? Pero esa no es. Nadie está, queridos hermanos, para estar mendigando en un país tan rico como el nuestro, que Dios nos ha dado todo. Nos falta organizarnos con gente honesta. Dejemos de tener que comprar la justicia. Dejemos esas cosas. Por favor, todos estos que están al frente, los magistrados, ya mina las cosas. Por favor, Dios nos está pidiendo. Dios, por Dios, les pido. Y así también en las otras instituciones. Por Dios, les pido. Pero todos, queridos hermanos. Desde el presidente de la República hasta el último chabolay que estamos en este país. Para poder hacer desaparecer. Y bueno, vamos a considerarnos y vamos a decir, y vamos a aceptar esta palabra del Señor, porque este es el mensaje principal. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Vamos a considerarnos y vamos a decir, sí, Señor, he pecado, pero vamos a considerar, me arrepiento de todo corazón, Señor, y desde ahora quiero comenzar a hacer bien las cosas. No hacer solo para mi grupito, para mi clan, para aquellos que responden a lo que yo quiero y como yo quiero. O porque es mi amigo. No, queridos hermanos. Se nos puso ahí para todos, sin distinción, universalidad, ¿entienden? Vamos a pedir esta gracia hoy en este día tan importante, sábado 18 de enero mañana. Ya Guatama el 2025, con mucha esperanza y con mucha fe. Que así sea. Que así sea.